Tienes una idea que no se te va de la cabeza, te despiertas, la ves, la sientes, la escuchas, sientes como late fuerte en tu corazón y en tu cuerpo. Y esto ocurre durante varias veces, durante muchos días distintos. Pero, sin embargo, hay algo que te lleva a no darle la constancia que esa idea requiere. Y probablemente es porque no sabes si es una corazonada de, wow, esta es una idea power, o simplemente estás teniendo una fantasía irracional. Hoy vamos a resolver ese misterio. Bienvenida, yo soy Di, soy creadora de Desactiva y aquí somos fans de aterrizar ideas, de convertir ideas en proyectos que sean sostenibles con tu realidad. Hay un mundo de diferencia entre una idea que te elige y una fantasía que simplemente te distrae, que te lleva a vivir en expectativas externas. Día a día veo alrededor muchas mujeres que tienen cierta idea, comienzan con una idea A y la comienzan a ejecutar durante 2 semanas, pero luego les baja una idea mejor, que es la idea B, y la empiezan a ejecutar otras 2 semanas. Luego ocurre la idea C, y así consecutivamente. Pero ¿qué pasa? Después se acaba el año. Cerramos el año pensando que no fuimos capaces de ejecutar nada. Y no es que sea una mala idea, no es que tú no seas capaz, es que simplemente estás en ese trance donde te cuesta diferenciar entre lo que la intuición sabe versus lo que la ansiedad quiere y por otra parte lo que la mente cree que debería querer. Y ahí es donde comenzamos a salirnos de nuestro propio centro y cada vez que entramos en esa confusión nos viene una parálisis de decisión. Por ende, ese es el momento donde nos congelamos y tendemos a posponer o a procrastinar. Y aquí el aprendizaje es claro. Tu intuición es mucho más inteligente que los miedos externos, pero necesita de una aliada. Y esa aliada es tener una voz clara. Así que hoy vamos a aprender a escucharla para que te acompañe en este camino de coraje, porque no te va a dar una certeza total, eso no existe, pero sí te va a dar la claridad suficiente para que seas capaz de actuar. Porque la realidad es que la acción es la que te va a dar esa información que el solo estar pensando y solo estar en la mente nunca va a poder darte. Y para eso hay una pregunta que Daniel Laporte hace que personalmente a mí me cambió cómo pienso en casi todo, desde el lado laboral, personal, todo. Y desde ahí he creado mi propia definición de éxito, pero eso es para otro video. Y simplemente la pregunta es tan simple como suena y es, ¿cómo quiero sentirme? No es que debo lograr, no es que se supone que debería hacer, es más bien realmente cómo quiero sentirme. Esta idea, cómo quiero que me haga sentir. Porque aquí está, tu corazonada no es solo una idea, es algo vivo, es una emoción, es una sensación, es algo que la vas a sentir corporalmente. Una emoción específica no solamente te va a generar la idea, sino es esa sensación de sí, aquí hay algo, sí, aquí soy capaz de ir por todo con esto. No desde la esperanza, sino desde la emoción y desde ahí vamos a sentir esa claridad corporal. Entonces, cuando piensas en tu idea, ¿qué emoción es la que realmente te despierta? ¿Son las ganas de crecer, de expandirte? ¿Es tengo que hacerlo, no importa el miedo, no importa todo lo que venga? ¿Es una sensación de hogar, de, hoy esto siento un confort de mi corazón? O muy por el contrario, esa idea te genera ansiedad o debería hacerlo porque todos lo están haciendo, porque veo que todo a mi alrededor está teniendo algo y yo también quiero hacerlo. Es más de el miedo de perderte algo que se disfraza en cierta oportunidad, porque ahí está la diferencia. Una corazonada te lleva hacia adelante, te atrae hacia adelante, incluso con el miedo incluido. En cambio, la confusión te mantiene en un espiral, te mantiene en un loop aunque tú intentes salir de él. Entras y sales constantemente.
La corazonada tiene una dirección, es una flecha. Y en cambio, la confusión te genera ruido, te genera ese caos. Y es importante entender que sí, el miedo va a estar presente. El miedo es clave en una corazonada real. De hecho, eh, casi siempre va a estar en todo lo que realmente nos importa, en todo lo que realmente nos genera cierta vulnerabilidad, el miedo va a formar parte. Marie Forleo dice que el miedo es el GPS del alma y es totalmente real. Algo que realmente no nos interesa no nos va a ocasionar miedo. Pero hay un miedo que, en el cual tú eres capaz de seguir adelante y hay otro miedo que te paraliza porque ese miedo en realidad no es miedo, sino es ansiedad. Y eso es lo que toca diferenciar entre ambas situaciones. Así que vamos a ir a la metodología porque no es solo sentir al azar, sino es netamente observar. Y la primera señal es la consistencia. La corazonada va a volver a ti aunque intentes constantemente ignorarla. Va a aparecer de distintas formas, en distintos contextos y va a ser muy notoria. Y más que ser una novedad, va a ser algo persistente y lleva un tiempo rondando alrededor tuyo. En cambio, la confusión aparece y desaparece, es algo mucho más intermitente y va a depender según tu propio estado emocional. Ayer creías que era ese camino, hoy piensas que es otra cosa, por ende es esta intermitencia constante y vas a tender a observar que solo aparece cuando estás en cierto modo crisis, cuando te estás como replanteando muchas cosas o que lo vas a inventar cuando simplemente estás aburrida. Y la pregunta para ti es, ¿hace cuánto tiempo lleva esta idea rondando? ¿Ha estado presente consistentemente o solo aparece cuando te sientes ansiosa? Importante. Así que anótalo en tu cuaderno. La segunda señal es la expansión versus la contracción. La corazonada, cuando la visualizas, cuando cierras los ojos y ves que tienes que hacer algo al respecto, ¿cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir una expansión? De solo pensarlo te genera esos nervios como ricos, pero que aún así te ves haciéndolo. Tu cuerpo te dice, uy, sí, por ahí es. O, por ejemplo, desde la confusión. Hacer o no hacer, ¿qué es lo que te genera? ¿Te genera un rechazo, te genera un escondite, una contracción? El hacer te genera ansiedad, hacer te genera culpa, te genera esa culpa de, uy, no sé si es para mí, y el no hacer también te genera el sentir que no estás siendo productiva. Ahora, piensa en tu idea, cierra los ojos, visualiza dando ese primer paso. ¿Qué pasó en tu pecho? ¿Qué es lo primero que sentiste? ¿Se abrió o se cerró? Y ahí tienes tu segunda señal. La señal número 3 es simplemente el por qué. La corazonada es muy clave porque sabes por qué quieres esa idea, por qué esa idea es importante. Quizás no sabes articularlo o ponerle las palabras perfectamente, pero si hay algo dentro de ti, desde tus entrañas, que te dice, ok, yo necesito que alguien haga esto. Y quizás tú tienes que ser ese alguien. Hay un propósito. De pensarlo solamente ya te genera cierta ganancia. En cambio, la confusión, el por qué cambia día a día. La base va siendo muy cambiante. Es porque todos dicen que debo hacerlo, es porque en realidad necesito dinero y siento que por ahí puede ser una buena vía, es porque simplemente estaría bien. No hay una esencia base, no es 100% tuya ni interna. Hay mucho ruido y presión externa. Y aquí la pregunta es, si nadie lo viera jamás, si no ganaras dinero, si nadie te felicitara, si esto realmente no viera la luz, ¿seguirías queriendo hacer esto? Y si la respuesta es sí, es que, bien, esa corazonada vale la pena ejecutar. Si la respuesta es, uy, no sé, si no me genera una ganancia tangible, en realidad quizás es confusión. Y la señal número 4 es la velocidad. La corazonada no necesita esperar, ella simplemente va, empieza, es ese pequeño impulso que te hace ir hacia adelante. De cualquier forma, pero empieza. Crea su movimiento de una u otra forma. La
crea desde la nada. En cambio, la confusión siempre va a querer esperar a que esté el momento perfecto, que tengas todo a tu favor, que cuando tengas el dinero, que cuando tengas el tiempo, que cuando esté lista. La confusión va a venir alineada a muchas excusas, por así decir. Debes tener resuelto todos los mínimos detalles para empezar a ejecutarla bien. Y la verdad es que nunca vas a sentirte lista, nunca, siempre va a ocurrir algo nuevo. La corazonada no es un momento de certeza real, ni de certeza full en su totalidad, sino más bien es ese impulso que te lleva a generar un movimiento a pesar de no saber cuál es el paso. Y donde realmente viene algo importante es que en realidad todo es ejecutable. Cualquier idea, cualquier corazonada, cualquier situación que visualizas es ejecutable, pero no significa que todo sea correcto para ti. Entonces, la pregunta no es, ¿estoy 100% segura de hacer esto? Sino más bien es, ¿estoy dispuesta a actuar para realmente saber qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Y si bien aquí somos fans de la ejecución, de la acción, de la constancia, te quiero contar que en sí misma la acción no es confirmación de que todo va a estar bien, de que todo va a estar correcto, sino que simplemente te va a dar esa información clave, base y necesaria para que cuando actúes sobre tu idea obtengas ese descubrimiento final de si el proceso te gusta o simplemente solo quieres el resultado. Y ahí vas a poder ver si tienes esa capacidad de decir, wow, sí, soy capaz de hacer lo que yo me proponga. Y ahí vas a comprender cuál es el siguiente paso. Vas a validar si realmente esa idea era tuya o si era una expectativa externa. Entonces, si tienes esa hermosa corazonada que ha estado rondando constantemente en tu cabeza, te invito a que seas capaz de actuar para validar si realmente es tuya. Ahora, si no sabes si esa idea es confusión, simplemente elige una cosa y actúa para ver qué pasa, cómo lo sientes corporalmente. En ambos casos, el siguiente paso no es seguirte preparando más y más y más, sino simplemente es ir al movimiento. Tan simple como eso, y aunque suene muy simple, a veces no es tan fácil. Así que si después de actuar ves que simplemente eso no era para ti, eso no es un fracaso, muy por el contrario, es un gran aprendizaje. Es tu propia intuición diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto que creíste que era para ti, en verdad no era. Y eso va a valer mucho más que estar años esperando el momento perfecto. Vas a comenzar a identificar cuando lo sientes corporalmente y cuando es mentalmente. Y porque de intuición no vive una mujer de negocios, tu corazonada sin estructura simplemente va a ser una fantasía bonita expandida en tu cabeza. Así que yo te invito a que el deseo no se convierta en un espacio de solo deseo sin disciplina, porque eso va a generar cierta procrastinación. Entonces, una corazonada es solo el principio, es solo el puntapié inicial, es solo el impulso que te va a llevar a dar ese primer movimiento. Pero en realidad lo que se convierte en un proyecto real es cuando a esa corazonada le damos una estructura. No una estructura rígida, sino una estructura flexible que proteja la magia de ese corazón. Yo hablo mucho de encontrar tu propio ritmo y para mí es muy importante porque el ritmo es lo que finalmente te va a permitir sostenerlo en el tiempo. Y no es simplemente ser productiva 24/7, darlo todo hasta el final, sino es conocer tu velocidad, tu capacidad, tu timing real y desde ahí crear y moverte consistentemente con ese corazón latiendo fuerte y con tu propia definición de éxito que va a ser el siguiente video. Entonces, la corazonada o aquella intuición es ese puntapié inicial que te lleva a moverte. La estructura es esa acción, el cómo. Por ende, cuando ambas cohabitan y se mueven, van a generar ese movimiento necesario que va a hacer que esta idea cobre
la realidad y se convierta en un proyecto. Si tienes una corazonada y no tienes acción, simplemente tienes una fantasía. Y si tienes solamente la estructura y no tienes la corazonada, seguramente vas a vivir en agotamiento y drenada. Y en realidad todo esto tiene algo muy bonito, porque cuando tú estructuras una corazonada real, realmente es cuando empieza a ocurrir la magia. Dejas de dudar porque ya no estás solo en esa fantasía, sino que estás en el movimiento, estás en la validación. Y ese movimiento va a ser clave para saber cuál es el siguiente paso. Tu voz es importante y no importa si hay más gente haciendo eso, no importa si ves que no eres la mayor experta, no importa si tienes un montón de dudas, tu corazonada tiene el permiso de existir, tiene el permiso de ver la luz. Y si esa voz dentro tuya dice, hay algo aquí rondando que yo no puedo dejar ir, tengo que hacer algo. Tengo que darle esa confianza a esa idea de que yo voy a ser capaz de llevarla a cabo. Y para eso vamos a trabajar nuestra autoconfianza, que es lo que hacemos constantemente en este espacio. Y en realidad, dentro de todo esto, hay algo que yo sí he sido capaz de observar durante este tiempo, y es que las mujeres que se arrepienten nunca son las que lo intentaron y fracasaron. Yo he fracasado 1000 veces y jamás me arrepentí de esos fracasos, pero sí las que más se quedan atrás son las que nunca lo intentan. Y quedarte con el que pudo haber sido es mucho peor. Así que si llevas posponiendo algo en tu mente, si tu cuerpo dice, sí, aquí es, aunque tengas ciertas dudas, si esa idea no se te va, es hora de estructurar, es hora de darle movimiento y confirmar si es o no para ti. Basta de dudar más, la corazonada es algo hermoso, pero no es una garantía, es simplemente una invitación y las invitaciones se responden actuando, ya sea para un sí o ya sea para un no. Entonces te tengo una propuesta que muy pronto vamos a lanzar por Exactiva, por mi Instagram. Voy a ir en paralelo nutriendo este espacio de YouTube, pero durante probablemente la próxima semana vamos a hacer 21 días donde nos vamos a dedicar a esto. En la semana 1 vamos a identificar si es real tu corazonada, que es un poco lo que ya iniciamos hoy. La semana 2 le vamos a dar estructura, respetando tu propio ritmo, que comiences a sentir cuál realmente es tu ritmo y desde ahí vamos a pasar a la semana 3, a actuar desde ese ritmo. No para decirte qué hacer, no voy a enseñarte a cómo convertir la intuición en acción, porque cuando tu corazonada tiene su propia estructura, tú vas a ser la que va a ser capaz de accionar eso y pintar ese mapa. No es un sueño, es un proyecto y los proyectos se construyen, así que aquí van a ser 21 días para que simplemente llevemos esa corazonada real a una estructura, a tu propio ritmo y a tu propia forma. Así que espero que te haya gustado este video de hoy y nos vemos muy pronto. Chao.